Vamos a avanzar. Y nunca se olviden de consultar el aula, porque en el aula hay otra clase subida también que ustedes pueden comparar y ver qué les resulta más fácil. Y bueno, hoy tenemos que ver habíamos visto los miméticos, la fisiología y los miméticos en la clase pasada. Hoy vamos a ver los simpático-líticos y vamos a ver el sistema colinérgico y anticolinérgico. Les muestro a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? La presinapsis y la possinapsis. ¿Están ubicados ahí? Sí. Sí. Bueno. Los simpático-líticos se clasifican en simpático-plégicos y bloqueantes. Y ahora vamos a ver quiénes son los plégicos y los bloqueantes. ¿Ven ahí cómo separo yo en la hendidura? Me paro en la hendidura sináptica y todo lo que está de la hendidura para atrás son simpáticos plégicos. Y todos los que actúen de la hendidura para adelante van a ser los bloqueantes. Están ubicaditos ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de la hendidura para atrás, ¿por qué se llaman plégicos? Se llaman simpáticos plégicos porque todo lo que actúan de la hendidura para atrás, lo que hacen es disminuir la suelta del neurotransmisor o inhibirla. Y si no hay neurotransmisor en la hendidura, no hay quien actúe en la possinapsis. Entonces, no hay neurotransmisor para que actúe ni en el receptor alfa 1, ni en el beta 1, ni en el beta 2, ni en el alfa 2, ni en el beta. O sea, no hay neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que plegía significa parálisis? Todos los que actúan de la hendidura para atrás, que son los plégicos, provocan como una parálisis del simpático. Porque ningún receptor va a ser activado. Entonces, no solo vamos a tener la consecuencia de si no se activa el alfa 1, no va a haber esa vasoconstricción periférica. Si no se activa el beta 1, van a disminuir las 4 propiedades. Si no se activa el beta 2, no va a haber broncodilatación. O sea, es como una parálisis del simpático porque lo que está faltando es el neurotransmisor. Porque los plégicos, que son los que actúan para atrás, están impidiendo esa suelta. Y ya vamos a ver cuáles son esos plégicos y cuáles son los ejemplos. Pero los que actúan de la hendidura para adelante son los bloqueantes y esos son más específicos, son más selectivos, porque vamos a tener o bloqueantes alfa, bloqueante alfa 1, o bloqueante alfa 2, o bloqueante beta 1, o bloqueante beta 1 y beta 2, o sea, es más específico del receptor. No vamos a paralizar todo el simpático, sino solo lo que el receptor bloqueado ejercía. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí. Bueno. Entonces, en los plégicos tenemos que los fármacos inhiben la liberación del neurotransmisor a la hendidura, que es lo que veníamos diciendo, y habíamos hecho varios ejemplos, ¿se acuerdan? Decíamos la alfa-metildopa. ¿Se acuerdan de la alfa-metildopa? Que por un lado se metía en la síntesis del neurotransmisor, le robaba la enzima cuando nosotros decíamos de la dopa pasa a dopamina, de dopamina pasa a noradrenalina, de noradrenalina pasa a adrenalina. Bueno, esta se mete en la síntesis y en lugar de dopamina viene la alfa-metildopa que se transforma en alfa-metildopamina y que se transformará en alfa-metil noradrenalina
Y habíamos dicho que qué tipo de agonista iba a ser ese. ¿Ya no se acuerdan? ¿Cuántos tipos de agonistas conocen? El parcial y el inverso. El total, el parcial, el inverso. ¿La alfa-metildopa qué tipo de agonista sería? Ya habíamos dicho. ¿Parcial? Parcial. Es un agonista parcial porque el resultado final es alfa-metil noradrenalina. No es noradrenalina. La noradrenalina, ¿qué tipo de agonista sería? Total. Total. La noradrenalina es un agonista total, pero la alfa-metil noradrenalina, que es la consecuencia de dar alfa-metildopa, va a ser un agonista parcial. O sea que va a ser un estímulo disminuido. ¿Pero qué más decíamos que hacía la alfa-metildopa? Decíamos que la alfa-metildopa se colaba en la síntesis y de resultado teníamos alfa-metil noradrenalina agonista parcial. Pero a su vez, la alfa-metildopa también es agonista del receptor alfa-2 presináptico. ¿Están viendo el dibujito? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba cuando se estimulaba el receptor alfa-2 presináptico? ¿Inhibía la liberación de noradrenalina? Inhibía la liberación de noradrenalina, porque ¿se acuerdan qué tipo de receptor era el alfa-2? ¿Qué tipo de proteína G tenía? ¿Se acuerdan del KISS? Alfa-1, Inhibitoria, alfa-2 y sí. beta. ¿Qué era el alfa-2? GI tenía. GI. ¿Y cuál era el segundo mensajero o la enzima que activaba el GI? Inhibe la adenilciclasa. No. Perdón, no es GI, no es GI. ¿GI que no? No. Sí, sí, GI, GI. Yo soy la que está loca. Sí, yo lo anoté de su clase ayer. Sí, soy yo, soy yo. KISS, hemos dicho, mira, ni yo me estoy viendo mi mnemotecnia. El alfa 1 es Q, el alfa 2 es GI, inhibidor. Disminuye la elaboración de el AMP cíclico, o sea que inhibe a quién, a cuál era la enzima, La adenilato ciclasa. adenilciclasa. Perfecto, sí, así es. Entonces, tiene un doble mecanismo de acción la alfa-metildopa. Por un lado, es agonista alfa-2 presináptico, inhibe la suelta del neurotransmisor, y por el otro, forma un agonista parcial. Y con eso disminuimos las funciones de todo el simpático porque es un pléjico, y acuérdense que de la hendidura para atrás, medio que paraliza todo el simpático. Y después tienen, acá teníamos la primera recaptación, ¿se acuerdan? Una vez que actuaba el neurotransmisor, primera recaptación al citoplasma. Tenemos los que inhiben esa primera recaptación, aumentando la vida media del neurotransmisor en la hendidura. Y ahí teníamos la anfetamina, la guanetirina, la cocaína. Son mecanismos de acción de esas tres. Después teníamos fármacos que podían inhibir la segunda recaptación, o sea, estando en el citoplasma, inhiben que se meta en la vesícula. Y si no se mete en la vesícula, ¿qué le pasa si se queda en el citoplasma? La degrada la MAO. Y el ejemplo de ese era la reserpina, que ya no se usa prácticamente. Y después tenemos
un agonista alfa 2 presináptico, que era el que usábamos en el ejemplo del efecto de rebote, que es la clonidina. ¿Mm? Entonces, ahí tienen clasificado simpático-plégicos, de los cuales se tienen que armar bien los perfiles. Ahora, cuando vayan al práctico, tienen que tratar de armar perfiles que puedan usar en el examen, que les van a pedir en el examen, que van a ser la alfa-metildopa, la clonidina. Pero hasta acá vamos entendiendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Ahora vamos de la hendidura para adelante a los que llamamos antagonistas. Tenemos los no selectivos, que antagonistas alfa no selectivos, que van a antagonizar tanto los receptores alfa como los alfa 1 como los alfa 2. Y vamos a tener irreversibles o reversibles. Irreversibles es la fenoxibenzamida, que se usa en el tratamiento del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal que lo que hace es elaborar en exceso adrenalina, así que imagínense cómo está ese individuo bañado en adrenalina. Entonces este antagonista alfa 1 y alfa 2 bloquea esos dos receptores para evitar la acción de la adrenalina que está provocando ese tumor. Y después tienen los reversibles, como la fentolamina, que se usa en la disfunción eréctil, o la tolazolina, que también se usa en la hipertensión pulmonar del recién nacido. Después tienen bloqueantes selectivos alfa 1, solo alfa 1, como el prazosine, el doxazocin o el terazocin. Los dos primeros se usan en el tratamiento de la hipertensión arterial y también en la enfermedad de Raynaud. La enfermedad de Raynaud es cuando hay falta de circulación en la microcirculación de las extremidades de los dedos de las manos, dedos de los pies. Entonces, al bloquear el receptor alfa 1, ¿qué hacía normalmente el alfa 1 cuando era estimulado? Hace vasoconstricción. Vasoconstricción periférica. Y si yo lo bloqueo, Vasodilatación. vamos a tener vasodilatación. Entonces, para mejorar la irrigación de esas terminales en dedos y manos, tanto dedos de las manos o de los pies, donde no está llegando la circulación, entonces relajamos la musculatura para que llegue la circulación. En la de Raynaud, el prazosine es el que más se usa, y después tienen la terazocina o el terazocin, que se usa en la hipertrofia benigna de próstata. Dentro de los agonistas alfa 2 selectivos, o sea, son los que van a actuar en la presinapsis, o sea, impidiendo la suelta del neurotransmisor, como la tamsulosina y la yoimbina. La tamsulosina, que se usa mucho en la disfunción sexual, y la yoimbina en la neuropatía diabética. Y después tenemos los alcaloides del cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno es un hongo y tiene una estructura a base de ácido lisérgico, y como mecanismo de acción son agonistas parciales no selectivos de los receptores alfa, o sea que los efectos alfa van a estar disminuidos, y van a ser agonistas serotonérgicos y dopaminérgicos, y en ciertos casos agonistas y en otros antagonistas según el órgano o el sistema. Entre esos tienen la ergotamina, que ustedes la habrán escuchado nombrar cuando uno tiene jaqueca y dice, me voy a comprar el tetralgil, no, el ibupirac migra, que tiene ibuprofeno y ergotamina, que se lo usa para la migraña aguda, y bueno, pero que hay que tratar de no usarlo porque esas vasoconstricciones pueden llevar a problemas después, a un ergotismo, que es cuando el paciente se acostumbra a, por el dolor de cabeza, tomarlo y tomarlo y tomarlo. Después es contraproducente y puede producir lesiones isquémicas en el sistema nervioso. Y después tienen la ergonovina,
que estimula la contracción del útero para disminuir las hemorragias posparto. Bueno, y los sintéticos, yo no me quiero dedicar a las clasificaciones estas porque esas las tienen que estudiar ustedes de memoria, y a los perfiles, hacer el perfil que en el aula van a hacer los perfiles y de los que se piden el examen, pero es como para que ustedes tengan idea de quiénes están en estos grupos. Y aparte de los bloqueantes alfa selectivos o no selectivos, hay bloqueantes alfa y beta, como el carvedilol. Ese fármaco sí le van a pedir en el examen, es un fármaco hipotensor, así que al carvedilol lo tienen que armar en el perfil. Vayan anotando las cuestiones que tienen que pedir cuando vayan al práctico de armar. Se pueden dividir en grupos, que cada grupo arme un perfil de los que se piden en el examen y después se los van intercambiando. Otro bloqueante alfa y beta es el labetalol, pero a ustedes en general se pide el carvedilol en el examen. Y después tienen los antagonistas betas, que también pueden ser selectivos y no selectivos. Y acá dice sin así, porque estos también se clasifican con así y sin así. El así significa actividad simpático-mimética intrínseca. Eso significa que hay antagonistas betas los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca son los que serían agonistas parciales. O sea, no bloquean totalmente, sino que alguito de función tienen, porque no es un antagonista, sino un agonista parcial. O sea que va a haber acción del simpático, pero el 50%. En cambio, los sin así, sin actividad simpático-mimética intrínseca, significa que estamos hablando de bloqueantes totales, son antagonistas totales, tanto del receptor beta 1 como del receptor beta 2. Entonces, dentro de los selectivos tienen el atenolol, que es un bloqueante potente beta 1. Ese le van a pedir en el examen, tienen que armar el perfil. También está el bisoprolol, se les pide en general el atenolol. Y de los no selectivos van a tener el propanolol, que es bloqueante beta 1 y beta 2, y el timolol. Y a ustedes, en general, en el examen nosotros pedimos propranolol y atenolol, y las comparaciones farmacocinéticas que tienen, las diferencias farmacocinéticas que tiene el atenolol del propranolol. Entonces, esos dos perfiles, atenolol y propranolol, lo tienen que tener. Y al ser no selectivo el propranolol, significa que va a actuar sobre receptores beta 1 y beta 2, bloqueando los dos tipos de receptores. ¿Qué vamos a obtener si bloqueamos los receptores beta 1 del corazón? Normalmente, ¿qué pasa si se estimulan los beta 1? Aumentan las 4 propiedades. Y si lo bloqueo, Disminuye. disminuyen las 4 propiedades. ¿Y qué pasaba con el beta 2? ¿Dónde estaba ubicado el beta 2 fundamentalmente? Bronquios. En bronquios. ¿Y en qué otro lugar también está ubicado el beta 2 muy importante? En útero. En útero. ¿Y en qué otro lugar? En arterias. En las arterias, en los grandes vasos que irrigan al músculo estriado. Entonces, si yo tengo un bloqueo de beta 2 en un paciente con antecedentes asmáticos, ¿qué voy a tener? ¿Le puedo dar a un paciente con antecedentes asmáticos un propranolol? No va a producir No. este broncoespasmo. Porque puede producir un broncoespasmo, entonces no le puedo dar, está contraindicado. ¿Qué factores en la terapéutica razonada estoy viendo ahí de la selección del fármaco? De la tablita multiatributo, ¿qué columna es la que estoy viendo cuando digo este paciente tiene antecedentes asmáticos? No puedo darle propranolol. Y conveniencia para el paciente según su La estado conveniencia. Exacto, estoy viendo conveniencia. Para este paciente no es conveniente el propranolol. ¿Cuál tendría que elegir?
Atenolol. el atenolol. ¿Y qué otra cosa le puede producir? Que a veces hay pacientes de edad. ¿Qué pasa si se produce el bloqueo del beta 2 en los grandes vasos que llegan al músculo estriado? Que irrigan los muslos, por ejemplo. Esos vasos normalmente, cuando el beta 2 es estimulado en esos vasos, ¿qué provocan esos vasos? Dilatación. Relajación del músculo liso, o sea, vasodilatación. Por eso es que están prohibidas en los deportes como doping, la pseudoefedrina y todos los derivados simpáticos miméticos, porque si yo doy a un futbolista pseudoefedrina, mejora su capacidad para correr, por ejemplo, porque tiene vasodilatación de las grandes arterias. Broncodilatación mejora el intercambio y la ventilación, o sea, están prohibidos como doping esas sustancias en los deportistas. Pero en este caso, si yo estoy bloqueando a un receptor que normalmente me produce vasodilatación de los grandes vasos, ¿qué va a pasar con esos grandes vasos si lo estoy bloqueando? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y ustedes han visto, no sé si ya han visto semiología o no. ¿Han visto? Sí. ¿Sí? Esos pacientes que caminan y se tienen que parar, caminan y se tienen que parar porque le duelen mucho las piernas. Sí. Claudicación intermitente. Claudicación intermitente. Entonces, ¿qué estaríamos provocando en estos pacientes de edad con un propranolol? Podemos provocar la claudicación intermitente. ¿Se van dando cuenta la importancia que tiene autónomo para que ustedes piensen la fisiología, la fisiopatología, los adversos? Bueno, perfiles de esos dos entonces anoten para trabajar en el práctico. Y le van diciendo al doctor Rodrigo qué es lo que yo les he dicho que hagan en el práctico. Divídanse en grupo y después se los paso. Bueno, no lo vamos a desarrollar, ustedes háganlo a los perfiles. Y vamos a lo que es el sistema parasimpático. El parasimpático está dentro de un gran grupo que son los fármacos colinérgicos. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar en realidad del gran grupo que son los colinérgicos. Entonces, ¿quiénes son las neuronas colinérgicas? Todas las que liberan acetilcolina. ¿Y quiénes son? ¿En dónde se va a liberar acetilcolina en el sistema nervioso? Habíamos visto, ¿se acuerdan? Las fibras preganglionares del simpático y del parasimpático. ¿Se acuerdan de ese dibujito? Sí. El parasimpático, la fibra preganglionar, que era su primera estación, tenía como mediador la acetilcolina y su receptor iba a ser ¿quién? Ahí. Nicotínicos. Nicotínicos.
¿Se acuerdan que el parasimpático tenía la primera neurona larga, la segunda corta, cerquita del órgano? La preganglionar era la liberación de acetilcolina en su receptor nicotínico. En la postganglionar, el neurotransmisor mediador va a ser la acetilcolina y sus receptores van a ser los receptores muscarínicos, hablando del parasimpático, del parasimpático. Y el simpático tiene una primera neurona con un axón corto y la postganglionar largo y ramificado que inervaba en bloque, en donde el neurotransmisor preganglionar era la acetilcolina sobre su receptor nicotínico, y el postganglionar, el neurotransmisor va a ser noradrenalina y va a actuar sobre receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, etc. ¿Se acuerdan? Ahí les muestro un dibujito para que los recuerden. Bueno, entonces, en el caso del sistema colinérgico, decimos que acetilcolina, ¿dónde vamos a tener? En las fibras preganglionares del simpático y del parasimpático, en las fibras postganglionares del parasimpático, hasta ahí autónomo. Pero también vamos a tener acetilcolina en las fibras motoras que llegan a la placa neuromuscular. También vamos a tener fibras colinérgicas que llegan a la médula suprarrenal y en algunas neuronas cerebrales. Entonces, cuando hablamos de sistema colinérgico, estamos hablando de algo que engloba al parasimpático. Esto es por ahí un error de ustedes, a veces, en el examen. El sistema colinérgico es un gran grupo que va a abarcar al sistema parasimpático. Colinérgico significa todos los lugares donde va a haber acetilcolina, en todos los lugares donde los órganos van a funcionar a partir de acetilcolina y de fibras colinérgicas. Y entre ese sistema colinérgico vamos a tener los lugares en donde van a haber receptores nicotínicos para la acetilcolina y otros lugares donde van a haber receptores muscarínicos. Colinérgico engloba todo, pero cuando nosotros hablamos de parasimpático, hablamos del sector colinérgico que actúa solo sobre receptores muscarínicos. Si yo digo este fármaco es un parasimpático mimético, yo ya sé, al nombrarlo, que este fármaco solo actúa sobre receptores muscarínicos. Si yo digo este fármaco es colinérgico, entonces me imagino que este fármaco actúa sobre nicotínicos y muscarínicos. Si bien los fármacos parasimpáticos son fármacos colinérgicos, pero al decir la palabra parasimpático, ya lo estoy reduciendo a los receptores en los que va a actuar este fármaco, que van a ser solo muscarínicos. ¿Entienden, chicos? Sí. Bueno, y entonces ahí es donde decían, bueno, ¿dónde hay neuronas colinérgicas? ¿Dónde se libera acetilcolina? Fibras preganglionares del simpático y del parasimpático. ¿Sobre qué receptores ahí? Sobre nicotínico. Fibras postganglionales solo del parasimpático.
a excepción de las glándulas sudoríparas, que es el único lugar del simpático donde se libera acetilcolina. Es la excepción la glándula sudorípara en el simpático, el único lugar del simpático donde se libera acetilcolina. Después tenemos, donde más fibras motoras que ya llegan a la placa neuromuscular. ¿Se acuerdan que decíamos los receptores tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4? El tipo 1 decíamos, el ejemplo, receptor nicotínico de la placa neuromuscular, ¿se acuerdan? Y van uniendo todo lo que van estudiando en la básica, chicos. Entonces, el tipo 1 está en la placa neuromuscular, que es que el efecto estaba en milisegundos. ¿Por qué? Porque para levantar el brazo, para caminar, necesito que sea, que toque y salga, toque y salga, toque y salga el neurotransmisor del receptor. ¿Mm? Tiene que ser milisegundos. Y son movimientos voluntarios. Es el sistema somático, lo que estamos hablando ahí, en la placa neuromuscular. En la médula suprarrenal, que decíamos que libera adrenalina cuando es estimulada, bueno, ahí también llegan fibras colinérgicas y en algunas neuronas cerebrales. Bueno, lo importante de todo esto es que ustedes sepan distinguir fármacos colinérgicos de parasimpático miméticos, anticolinérgicos de parasimpático líticos. Cuando yo diga parasimpático líticos, ¿qué voy a estar diciendo? Que van a bloquear ¿qué receptores? Muscarina. Perfecto. Bueno, y esto, como ya habíamos dicho al principio, para recordarles, la ubicación del parasimpático es cráneo sacra, bulbo, protuberancia y bulbo y protuberancia arriba y los últimos sectores medulares abajo que van a converger por vagos y sacros, en donde el primer mensajero preganglionar es acetilcolina, postganglionar también. Sus ganglios son paraviscerales, comanda desde cerca, o sea, la primera neurona tiene un axón largo, pero la segunda está cerquita, es como que inerva casi uno a uno al órgano, está al lado del órgano, es una respuesta selectiva, es indispensable para la vida. El otro, el simpático, era catabólico, ¿se acuerdan? Tenía que quemar para poder luchar o huir. En este caso es anabólico, a este lo podemos representar como alguien acostado en la cama, descansando, porque es el que favorece el descanso y en el momento del descanso la restitución de proteína, la regeneración del organismo. Entonces es el momento del anabolismo, de crear. Entonces el parasimpático es anabólico. Y las respuestas del parasimpático van a ser sobre todo a nivel de aparato respiratorio, aparato digestivo y aparato urinario. Acá tenían el repaso de cuando lo comparábamos con el simpático. Acuérdense que están en equilibrio los dos. Entonces el simpático hace una cosa y el parasimpático hace la contraria. El parasimpático aumenta el peristaltismo, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el detrusor, o sea, favorece la micción y relaja el recto. Y acuérdense ustedes que cuando ustedes en las propagandas que aparecen ahí, ¿te duele la panza? Toma buscapina. ¿Has visto las propagandas esas? ¿Te duele la panza? Por un efecto parasimpático. ¿Y la buscapina qué sería? Si la buscapina disminuye las contracciones intestinales, ¿qué sería? ¿Un parasimpático mimético o un parasimpático lítico? Lítico. Un parasimpático lítico, que es la iosina, ¿no? O el nombre genérico. Vean. Bueno, esto era las fibras preganglionares con su mediador acetilcolina y su receptor nicotínico en el punto preganglionar,
Y en la postganglionar, el neurotransmisor va a ser acetilcolina, y si estamos hablando del parasimpático, su receptor postsináptico va a ser muscarínico. Si estamos hablando del sistema somático, placa neuromuscular, el receptor va a ser nicotínico. ¿Y qué pasó? Espera. Nicotina. Entonces, ¿qué receptores tiene la acetilcolina? Los nicotínicos en el sector somático de la placa neuromuscular, y en el simpático y en el parasimpático en el sector preganglionar con receptores nicotínicos y neurotransmisor acetilcolina. Pero hablando de parasimpático, postganglionar, receptor muscarínico. ¿Está claro hasta acá esto, chicos? ¿O les he hecho un lío? No, sí se entiende. ¿Todo bien? ¿Cómo se sintetiza el neurotransmisor? Bueno, la acetilcolina se sintetiza a partir del acetil-CoA, que está dentro en las mitocondrias y es expulsado al citosol, y se asocia a la colina, que viene desde afuera, desde el sector extracelular, tiene que entrar al citoplasma, y ahí se va a unir con el acetil-CoA, catabolizada esta unión por la acetiltransferasa, y así es que obtenemos la acetilcolina. Entonces esta acetilcolina, acá dice, entra la colina, la mitocondria va a liberar el acetil-CoA, se van a unir y se va a formar la acetilcolina, que va a entrar a la vesícula. Y cuando haya un cambio, una despolarización de membrana, entonces se va la vesícula a venir hacia la membrana para liberar la acetilcolina a la hendidura. ¿Y cuál va a ser en esta hendidura la enzima que la catabolice? La acetilcolinesterasa. Esto es muy importante. La acetilcolinesterasa es la que va a desdoblar la acetilcolina, para que deje de actuar. Y en la postsinapsis, ¿dónde va a actuar? El receptor nicotínico en el caso de la placa neuromuscular, o en los receptores muscarínicos en el caso de los del parasimpático. Y acá miren cómo está este receptor muscarínico, dice subunidad beta, gamma y la alfa. O sea, este es un receptor tipo 2, acuérdense. Y miren cómo es el nicotínico, es un canal iónico, un canal de cloro, receptor tipo 1, el nicotínico que está en la placa neuromuscular. Todo eso nosotros les vamos preguntando, ustedes tienen que ir uniendo. Bueno, entonces, los receptores colinérgicos, cuando decimos colinérgicos, hablamos del gran grupo muscarínicos y nicotínicos, y cuando hablamos de parasimpáticos o autonómicos, solo muscarínicos. Los nicotínicos ya hemos dicho que están en la placa neuromuscular y en los ganglios autonómicos, y los muscarínicos van a estar ubicados en el músculo liso, corazón y glándulas fundamentalmente, y en los ganglios autonómicos simpáticos y parasimpáticos. Pero ahí también vamos a tener los nicotínicos. ¿Cuáles son los tipos de receptores muscarínicos? El tipo 1, el M1 en los ganglios autonómicos, el M2 en el miocardio, M3 y M4 en glándulas y músculo liso, M5 en sistema nervioso central. Los M1, M3 y M5 son proteínas GQ, o sea que la enzima que van a activar es la fosfolipasa C, van a dar como segundos mensajeros el inositol trifosfato del diacilglicerol, y los receptores M2 y M4 van a actuar a través de la proteína GI, inhibiendo la adenilciclasa, favoreciendo la apertura de canales de potasio en el miocardio. Y la clasificación que vamos a tener acá
de los fármacos colinérgicos, miren que digo colinérgicos, o sea, estoy abarcando todo, vamos a tener los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa tienen los ésteres de la colina, como la acetilcolina, la betacolina, los ésteres sintéticos, como la metacolina, carbacol, metanecol. Los amonios cuaternarios no pasan la barrera hematoencefálica y son estos agonistas tanto nicotínicos como muscarínicos, o sea, colinérgicos. Y los alcaloides naturales y sintéticos, como la muscarina, que tiene amonio cuaternario, derivada del hongo Amanita muscarie, actúa solo sobre receptores muscarínicos y es muy tóxica. La pilocarpina, que se usa en el tratamiento del glaucoma. La acetilcolina no tiene aplicación terapéutica porque se hidroliza rápidamente por la acetilcolinesterasa, es como que la desdobla rápidamente, y por eso es que se sintetizan después los ésteres de la colina para que la acción sea más prolongada. Esto que hablábamos, que pequeñas modificaciones en la química lograban modificaciones tanto en los efectos como en la cinesis, acá ven, prolonga vida media. La metacolina, que se usa para el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial, el betanecol, que aumenta la motilidad intestinal y se lo usa en el hilio paralítico postquirúrgico, también en la vejiga neurogénica, que es cuando tenemos una vejiga que no responde, medio paralítica, y la pilocarpina, que se usa en el tratamiento de la serostomía, o sea, en la boca seca, secundaria al síndrome de Sjögren. Acuérdense que decíamos que el parasimpático lo que hacía era aumentar las secreciones. Entonces, de esta manera, estamos estimulando a los receptores muscarínicos del parasimpático, aumentando la secreción salival. Y se usa en el tratamiento del glaucoma. Y los indirectos, ¿qué significaría indirectos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo actuarían los indirectos? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Están ahí o se han ido a hacer escones, che? Hola. Y si son indirectos, sería que no van a actuar directamente sobre los receptores, sino de otra manera para Así es, afectar la acetilcolina. así es. Es así. Acá falta un nombre que no he puesto acá. Son reversibles e irreversibles. Los irreversibles son los tóxicos o venenos como los órganos fosforados. Y los reversibles son la fisostigmina, la neostigmina, la piridostigmina, que ya vamos a ver para qué la usamos. No, acá falta un subtítulo. Agonistas colinérgicos indirectos, agregan abajo, se llaman a estos anticolinesterásicos. Agreguen eso. Agonistas de colinérgicos indirectos son los anticolinesterásicos. Si son anticolinesterásicos, ¿qué se imaginan que son? A ver. Actúa sobre la enzima, la anticolinesterasa. Claro, estamos acá, ¿no es cierto? Actúan sobre la anticolinesterasa. La inhiben. Anticolinesterasa, la inhiben. Si inhiben la acetilcolinesterasa, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Y qué va a aumentar de la acetilcolina? Su vida media. Claro. Aumenta la vida media de la acetilcolina. Entonces hay mucha acetilcolina para que actúe tanto en el nicotínico como en el muscarínico. Actúa. ¿Estamos? Por eso es indirecto, porque no es la fisostigmina ni la neostigmina la que va a actuar sobre el receptor nicotínico o muscarínico. Va a ser la propia acetilcolina, pero lo va a hacer porque la
el medicamento que yo estoy dando está inhibiendo la acetilcolinesterasa, está impidiendo que se metabolice el neurotransmisor. Por eso acción indirecta, mecanismo de acción indirecta, porque aumento la acción colinérgica del sistema colinérgico, estoy aumentando la acción del sistema colinérgico, pero a través de la propia acetilcolina. No es el medicamento que doy el que actúa sobre el receptor, sino la propia acetilcolina. El medicamento que doy inhibe a la enzima que degrada a la acetilcolina. ¿Está claro eso, no es cierto? Sí. Bueno, aumenten ahí ese subtítulo. Se llaman anticolinesterásicos. Agonistas colinérgicos indirectos. Falta abajo anticolinesterásicos. Entonces van a actuar sobre los dos receptores, ¿sí? Porque son colinérgicos. Ahora veamos. Estos irreversibles, como el paratión, por ejemplo, se unen en forma irreversible a la enzima, no la sueltan, hay que esperar que se sintetice nueva enzima. Entonces ahí donde van a ver ustedes cómo van a tratar a un intoxicado con órganos fosforados. Estos son los órganos fosforados. Bueno, tanto la neostigmina como la piridostigmina son amonio cuaternario. Esto del amonio cuaternario es importante porque significa que al ser cuaternario no es liposoluble, entonces no puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y en dónde la usamos? A la neostigmina en el hilio paralítico no obstructivo y en la miastenia gravis. En la miastenia gravis, en donde hay anticuerpos antirreceptores nicotínicos, son como autoanticuerpos, en donde el paciente va perdiendo la fuerza muscular a lo largo del día. Entonces, lo que hacemos acá con la neostigmina es aumentar la vida media de la acetilcolina para que haya mucha acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular y pueda activar los receptores que queden en pie. La fisostigmina y el ecotiofato, que se usan en el glaucoma, y la fisostigmina también se usa en la intoxicación atropínica para contrarrestar los efectos a nivel de la placa neuromuscular de la acetilcolina, porque ahora vamos a ver qué hace la atropina. Y la piridostigmina en la miastenia gravis también, y el malatión, que es un órgano fosforado, horriblemente en la pediculosis. No se debería usar. Y los bloqueantes muscarínicos tienen poca selectividad. Si yo digo que son bloqueantes muscarínicos, ¿cómo lo clasificaría estos? ¿Como directos? Sí, pero ¿qué título grande le daría yo a esto? Son anticolinérgicos, sí, pero dentro de los anticolinérgicos, ¿cómo sería más específico nombrarlos? Parasimpático lítico. Bloqueantes muscarínicos serían los parasimpáticos líticos. Entonces, los antagonistas muscarínicos tienen poca selectividad, o sea que van a actuar sobre todos los M. Entonces, todos los tejidos efectores, dice, ahí tienen una doble inervación autonómica. Cuando decimos autonómico hablamos de simpático y parasimpático. Entonces, todos los órganos están inervados por el simpático y el parasimpático y están en equilibrio. Entonces, cuando yo hago un bloqueo muscarínico, no solo estoy disminuyéndole el efecto muscarínico de ese órgano, sino que al bloquear al parasimpático, predomina el simpático. Entonces, el efecto que voy a obtener no va a ser solo porque no estoy activando el receptor parasimpático, sino que al frenar el parasimpático en ese órgano, el simpático está ganando en ese órgano. Entonces, como que tiene una doble inervación, va a tener un doble efecto ahí. ¿Entienden eso? Sí. Ahí va a haber un predominio de la acción simpática. Bueno, y según el origen, a estos parasimpáticos miméticos
vamos a tener los alcaloides naturales, son amonio terciario. Que tenga un amonio terciario significa que es muy liposoluble, o sea que pasa la barrera hematoencefálica. Y dentro de esto está la atropina, que es derivada de una planta, de la tropa belladona. Ustedes van a tener que hacer, es muy importante que hagan el perfil de la atropina. También está la escopolamina y los derivados semisintéticos que aparecen después por la necesidad de que no atraviesen la barrera hematoencefálica. Entonces empiezan a aparecer preparados de amonio terciario para que no pasen la barrera, como la omatropina. Bueno, la omatropina es lo que ustedes tienen en la buscapina. Es un antiespasmódico que no va a pasar la barrera. El bromuro de metilomatropina, o sea, la omatropina es terciario, o sea que pasa la barrera. El bromuro de metilomatropina es cuaternario, ese no va a pasar la barrera. La butiloescopolamina, el bromuro dipratropio, ¿se acuerdan que hablábamos del bromuro dipratropio en el asma para disminuir las secreciones? Son todos amonios cuaternarios, o sea que no pasan la barrera hematoencefálica. Y los derivados sintéticos, el propinoxato y el tiotropio. El propinoxato, amonio terciario, o sea, pasa la barrera, y el tiotropio cuaternario no pasa barrera hematoencefálica. Ustedes de acá tienen que saber muy bien la atropina, el bromuro dipratropio. Tienen que armar esos perfiles. Bueno, no vamos a hablar, acá está armada un poco la atropina, no la vamos a hablar a esta. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente está intoxicado con órgano fosforado? Habíamos dicho que el órgano fosforado estaba clasificado acá. Indirectos anticolinesterácicos. Entonces, al estar inhibida la enzima, vamos a tener mucha acetilcolina y en definitiva el paciente que está intoxicado con órgano fosforado en realidad está intoxicado con su propia acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, doctora. Sí, profe. Entonces, ¿cómo estará clínicamente el paciente? ¿Qué les parece? Si está con un exceso de acetilcolina. ¿Cómo va a estar la pupila? El parasimpático, ¿cómo tiene la pupila el parasimpático? Miosis. 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 El bronquio, Broncoespasmo. broncoespasmo, las secreciones La Aumentada. salivación. y la sudoración, Disminuida. disminuida la sudoración, ¿por qué? No aumentada. Va a estar, todo va a estar aumentado. Y el peristaltismo, También. ¿se podrá haber hecho caca el paciente? Sí. Sí. Y la vejiga, el detrusor, y el esfínter. Relajad. Piensen. Piensen en el simpático y en el parasimpático. ¿Cómo tiene la vejiga el simpático? Acuérdense del gato. ¿El gato necesita hacer la pie en ese momento? No, Entonces, No. ¿cómo va a estar el detrusor en el gato? Incontinencia. contraído. Contraído. El detrusor, chicos, no estoy hablando del esfínter. Relajado. Relajado. El esfínter contraído. El esfínter contraído. ¿Y en el parasimpático? ¿Es la contraria? Va a estar el trozor contraído y el Sí. esfínter relajado. Exactamente. O sea que se habrá hecho pis el paciente. Sí. Sí. Así viene el paciente intoxicado con órgano fosforado. ¿Mm? Entonces ustedes tienen que dar una medicación para frenar los receptores muscarínicos
y otra para frenar para bloquear los receptores nicotínicos. Para frenar los receptores muscarínicos es que ustedes dan atropina. La atropina se va a unir a este receptor, lo va a bloquear para evitar que la acetilcolina actúe sobre él. O sea, los muscarínicos estaban en el músculo liso, corazón y glándulas. Entonces ahí vamos a frenar la acción del parasimpático, bloqueando el receptor muscarínico con la atropina. Ese es un antagonismo ¿de qué tipo? ¿Competitivo o no competitivo? Competitivo. Competitivo. Entonces, esa es la función de la atropina en el tratamiento de una intoxicación con órganos fosforados. Así que a la atropina la tienen que saber. Y para bloquear el receptor nicotínico es que estábamos usando la fisostigmina o el ecotiofato. La fisostigmina que se usa en la intoxicación atropínica. En la intoxicación, espérate que ya he hecho un lío. Bueno, sí, en la intoxicación atropínica, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que dar atropina en la intoxicado con órgano fosforado hasta el nivel casi de la intoxicación. Si me paso con la atropina y he llegado a una intoxicación atropínica, como para revertirla, voy a tener que dar fisostigmina. Bueno, pero no se hagan lío. Ya les he hecho lío yo. Bueno, hasta acá, chicos. Perfil de la atropina como parasimpático lítico. Y neostigmina y fisostigmina, que son fármacos que se usan en la miastenia grave. Y dejamos acá. Bueno, ¿ha estado relativamente clara la clase, chicos? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, todo lo que les he ido diciendo que son los más importantes, los perfiles que por ahí toman en el examen, díganle al doctor de Rosa que sobre esos perfiles trabajen y ármense ya los perfiles para tenerlos para el examen. Y repasen mucho la fisiología de autónomo, porque los va a ayudar mucho. Y es algo que no lo van a ver más y es que algo con lo que uno tiene que volver y volver, porque muchos fármacos tienen secundarismos y tienen colaterales autonómicos, y si lo puedo manejar autónomo me va a ser mucho más fácil entender los adversos o cómo hacer ciertos antagonismos, etcétera, etcétera. Bueno, ya no nos vemos nosotros, ya me parece que ya lo que nos queda es el parcial, así que les deseo éxitos, chicos, y les mando un beso. Muchas gracias por la Gracias. Chao, chicos, hasta luego.